Y como decía hace algunos instantes, vamos a repasar justamente este primer año de la gestión de Mauricio Macri en materia económica. Esta gestión cumple un año justamente el día de mañana. Así que vamos a repasar lo que ha dejado estos primeros 12 meses. Y voy a comenzar diciendo, ¿no?, por el lado positivo, ¿no? Ha habido una intención de reordenar la economía tras haber recibido esta administración una pesada herencia de la anterior. El punto negativo es que no se han logrado avances importantes en el cumplimiento de este propósito. Por ejemplo, un tema que hemos mencionado mucho aquí en Café Financiero, que mencionan la mayoría de los economistas, es la situación fiscal, que se encuentra en una situación tan grave o peor que la heredada, ¿no?, con un déficit fiscal que este año va a terminar por encima del 7% del PBI, un nivel realmente preocupante y que no se puede sostener a lo largo del tiempo, ¿no? Esto hay que corregirlo en el transcurso de los próximos años y va a ser un indicador central del futuro de la economía argentina. Si no hay éxito en la solución, en la reducción de este déficit, vamos a tener graves problemas en el futuro, más tarde o más temprano, dependiendo obviamente de lo que suceda con el contexto internacional. Y el otro área en donde tampoco ha habido avances importantes es la competitividad de la economía. Tras la salida del cepo cambiario, con la eliminación de las retenciones que restableció cierta rentabilidad a las economías regionales, a los sectores de la economía argentina que compiten en el mundo, comenzó a registrarse un proceso de atraso cambiario muy marcado en una parte del año, que lo que significa es que los costos de las empresas argentinas que compiten en el mundo aumentaron por encima del precio de sus productos. Y la verdad que terminando el año, su situación no ha mejorado en forma significativa en relación a que sucedía en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esas son las principales preocupaciones que a mí me quedan. No sé cuáles son las tuyas, Santi, en este balance que estamos haciendo. Sí, Ale, yo creo que fue el año en que no se terminaron de arreglar los problemas, ¿no?, que se arreglaron a medias. Y te cuento 3 casos puntuales. El primero es el cepo, ¿no? Como vos decías, el gobierno cumplió con su promesa, a los pocos días de asumir salió del cepo, pero sin embargo el tema del dólar no se arregló. Cuando festejaron que el dólar se había ido a 13%, de 10 a 13, dijeron, vieron que tanto no subió, ahora ya estamos en 16, 20 y como vos decís, seguimos con un problema de atraso cambiario, o sea, después de una devaluación del 60%, todavía seguimos con atraso cambiario. O sea, el cepo, por un lado, ¿no? El segundo tema es el tema de la deuda. También pusieron mucho énfasis sobre el comienzo de la gestión en arreglar con los fondos buitres. Se le pagó un montón de plata a los famosos holdouts tratando de resolver el problema de la deuda. Pero sin embargo, el costo financiero no bajó para Argentina, sigue siendo muy alto, de 8% o similar hoy en día, y además se ha emitido una cantidad enorme de deuda que hace ver justamente cuál es la sustentabilidad, tanto a gobierno nacional como a gobierno provincial. Fue un año que se emitieron cerca de 40.000 millones de dólares de nueva deuda, con un costo financiero de vuelta entre el 7 y 9%. Bueno, un tema, Santi, relacionado con lo que decía yo hace algunos instantes, ¿no? El enorme déficit fiscal que hoy tiene no solo la nación, ¿no?, porque también suman las provincias a esa grave situación, ¿no? Y te termino, si querés, con el tercer aspecto de este nido de problemas no resueltos, que tiene que ver con lo que vos decías, Ale, el tema del ajuste. Fue un año donde los argentinos sentimos el ajuste, hubo recesión, subieron las tarifas de gas, subieron los principales servicios públicos, mucho, realmente. Hubo un ajuste, o así lo sentimos, ¿no?, muy importante en la economía, pero sin embargo el déficit fiscal, como vos mencionabas, no ha bajado. Entonces tenemos cepo, deuda y ajuste. 3 problemas de alguna manera encaminados por el gobierno, pero sin terminar de resolverse. Para Gustavo, tu opinión. Sí, creo que están en lo cierto. Creo que yo discrepo igual, Santiago, con la reducción del costo argentino. Creo que la financiación a tasas mucho más bajas es un beneficio para la ampliación de capital, la refinanciación de las deudas, etcétera, que había sido vedado durante los últimos 3 años, en los últimos año y medio, 2 años, con un default técnico a cuestas, con lo cual eso ha sido un impacto muy positivo. Eso permitió a algunas empresas salir al mercado de capitales en busca de fondos frescos, incluso con proyectos productivos. Pero la deuda está en la reactivación. Es decir,
la ciencia social, que es la economía, no tiene un instrumento con la seguridad de que al aplicarlo te va a dar ese resultado, porque justamente es una ciencia social. Con lo cual, en este prueba y error, y con cuadros no tan capacitados en los mandos medios, no en los mandos más altos, se ha ido trazando, digamos, un escenario donde hubo que corregir sobre la marcha muchas cosas. De hecho, el tema de las tarifas, frenado por la justicia, pero ha entrado, digamos, en una discusión de cómo hacerlo. Nadie discute si hay que hacerlo o no, pero sí cómo hacerlo, y ahí hubo un poquitito de desprolijidad. Pero la cuenta pendiente es la reactivación, porque ninguna deuda es buena o mala de por sí, sino tenés que ver para qué lo vas a usar, para qué lo vas a aplicar. Hay economías que crecieron con mucha deuda y ha sido positivo porque invirtieron en infraestructura. Y como decías, Alejandro, un tipo de cambio apreciado que quizás a la Argentina no le sirve hoy, quizás en otro país no resulta ser un problema, sino porque Suiza tiene un tipo de cambio tan alto y no se quejan los suizos de la apreciación del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque trae capitales, puede ser un país serio, pero porque tiene una meta fiscal, política monetaria, no tiene inflación, que viene a resguardar el capital que atrae. También tienen otro nivel de productividad, ¿no, Gustavo? Correcto. Correcto. Claro, yo no decía que haya sido mal encaminado el tema de la deuda. Lo que digo es que a pesar de haberle pagado los fondos buitres, la Argentina todavía sigue con un costo financiero alto. Fíjate que el kirchnerismo también se endeudaba al 8%, cuando endeudaba a YPF, cuando le colocaba bonos a Chávez. Esa plata también pagaba un 8%, que en ese momento era el doble de lo que pagaban otros países de la región, caso Uruguay, Brasil, ni hablar de Chile. Argentina hoy en día sigue, después de haber tratado de resolver ese problema, con el mismo tipo de costo financiero, por el doble de otros países de la región. Tendrá que ver con la reputación, tendrá que ver con otras cuestiones, pero lo cierto es que no se resolvió. Claramente toma tiempo. Los mercados, digamos, al ver un cambio político y hasta institucional muy importante, tampoco avanzan muchos casilleros en otorgarle calificaciones mucho más altas. Mencionaste Brasil, mencionaste Uruguay, mencionaste, bueno, otros países como Chile, Perú, Colombia han sabido aprovechar en los últimos años la baja de las tasas de interés internacionales. Argentina no, todo lo contrario, ha ido en aumento su costo de financiamiento totalmente a contramano. Bueno, creo que Argentina está alineada como para poder aprovechar esta baja que se dio a lo largo de todos estos últimos años, pero justamente viene a contramano de un escenario internacional donde las tasas empiezan a subir. Así que eso es un poquito más complicado. Pero bueno, el hecho en definitiva es que coincidimos en que no se han terminado, ¿no?, de generar las condiciones para que la economía argentina entre en un sendero de crecimiento sostenido, ¿no? Creo que tanto Santiago como vos, Gustavo, como yo coincidimos en que todavía hay una parte importante del trabajo que no ha quedado completo. Sí, no hablamos todavía siquiera de lo que es el frente social de la economía, ¿no? La cantidad de desempleados, las empresas que han cerrado, la pérdida de poder adquisitivo del salario. Creo que si uno empieza a mirar todos los indicadores de la economía uno por uno, es realmente difícil encontrar buenas notas, a pesar de que el presidente se haya puesto un 8, ¿no?, como calificación, pero es difícil encontrarlo. Vamos cerrando, ¿algún comentario adicional? No, que en una Gustavo? economía en crecimiento, todos estos puntos pendientes que quedaron en el tintero, este deseo de reactivación y todo eso, en realidad con el crecimiento por lo menos se minimizan. Por lo menos hay economías que crecieron con un crecimiento de la deuda incluso más que proporcional, que han quedado totalmente reducidos, digamos, a un segundo nivel. ¿Por qué? Porque el crecimiento te permite licuar el peso de esa deuda en la economía, así como los ajustes sociales se van reduciendo a medida que el crecimiento produce un efecto derrame, cosa que no se vio en este último año, efectivamente. Muy bien, pero bueno, el interrogante que resta es si la sociedad argentina todavía está, ¿no?, dispuesta a asumir, a hacer los esfuerzos que todavía restan, ¿no?, para construir una economía que funcione y que pueda crecer de manera sólida y sustentable. Ese es el principal interrogante de cara al futuro. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.